Antes de que existieran los cementerios, algunas civilizaciones enterraban a sus muertos dentro de sus propias casas, justo debajo del suelo donde comían, dormían y criaban a sus hijos. No era macabro para ellos, era exactamente lo contrario. Era una forma de mantener a la familia unida para siempre. Piensa en lo que representa hoy un cementerio, un lugar separado de la vida diaria, generalmente en las afueras, al que vas a visitar en fechas específicas. Esa separación entre los vivos y los muertos nos parece completamente natural, casi obvia, pero esa idea es sorprendentemente reciente en la historia humana. Durante miles de años, en distintas partes del mundo, la línea entre el espacio de los vivos y el espacio de los muertos era mucho más difusa y, en muchos casos, prácticamente no existía. Entender cómo trataban a sus muertos las civilizaciones antiguas no es solo un dato curioso de arqueología, es una ventana directa a cómo entendían la vida, la familia y la memoria. En Çatalhöyük, un asentamiento de hace más de 9.000 años en la actual Turquía, los arqueólogos encontraron algo que rompió por completo las expectativas iniciales. Las familias enterraban a sus muertos directamente debajo del piso de sus propias casas, envueltos en tejidos, justo bajo las zonas donde después seguían viviendo, cocinando y durmiendo. No se trataba de un caso aislado ni de una anomalía macabra. Era una práctica sistemática, repetida en cientos de viviendas. Los cuerpos permanecían literalmente bajo los pies de sus descendientes durante generaciones. Los investigadores creen que esto reflejaba una idea muy distinta a la nuestra sobre la muerte, no como un final que hay que alejar, sino como una presencia que debía permanecer cerca. Pero lo que nadie esperaba es que algunos de esos cráneos recibían un tratamiento todavía más sorprendente. En varias culturas del Neolítico, incluyendo sitios en Jericó, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, los arqueólogos encontraron cráneos humanos separados del resto del esqueleto, cubiertos cuidadosamente con yeso moldeado para recrear los rasgos del rostro y con conchas incrustadas en lugar de ojos. Estos cráneos no se escondían ni se desechaban, se exhibían dentro de las casas, probablemente como una forma de mantener presente el rostro de un antepasado importante. Algunos investigadores interpretan esta práctica como un antecesor directo del retrato funerario, miles de años antes de que existiera la pintura o la escultura conmemorativa tal como las conocemos. Literalmente, estaban reconstruyendo la cara de sus muertos para no perder su presencia física dentro del hogar. Pero lo que nadie esperaba es que otras civilizaciones llevaron esta cercanía todavía más lejos, hasta convertirla en parte de la vida social diaria. En el antiguo Egipto, mucho antes de las grandes pirámides, existían prácticas funerarias donde las familias visitaban las tumbas no solo para llorar, sino para comer junto a sus muertos, dejando ofrendas de comida y bebida real, no simbólica, en fechas específicas del año. Los egipcios no veían la muerte como una desconexión total, sino como un cambio de estado, donde el fallecido seguía necesitando alimento, compañía y reconocimiento social. Algunas tumbas incluso tenían pequeñas aberturas diseñadas específicamente para que el aroma de la comida ofrecida llegara hasta el interior, donde se creía que residía el espíritu del difunto. Esta relación continua entre vivos y muertos explica por qué los egipcios invirtieron tantísimos recursos en preservar cuerpos y construir estructuras funerarias, no como un acto de despedida final, sino como el mantenimiento de una relación que para ellos seguía activa. Pero lo que nadie esperaba es que este tipo de cercanía física con los muertos no se limitaba a un solo continente ni a una sola época. En algunas comunidades de las Islas Célebes, en Indonesia, todavía hoy se practica una tradición llamada manene, donde cada cierto número de años las familias exhuman a sus parientes fallecidos, les cambian la ropa y los llevan a caminar simbólicamente por el pueblo antes de volver a enterrarlos. Aunque esta práctica es contemporánea, sus raíces conceptuales conectan directamente con esas ideas neolíticas de mantener una relación activa con los muertos, en lugar de sellarla para siempre en el momento del entierro.
Antropólogos que han estudiado estas tradiciones sugieren que, lejos de ser algo perturbador para quienes las practican, estas costumbres generan un proceso de duelo mucho más gradual y menos traumático que la separación abrupta que promueven los cementerios modernos. Pero lo que nadie esperaba es cómo y por qué terminó desapareciendo esta cercanía física con los muertos en la mayor parte del mundo. La separación radical entre vivos y muertos que hoy consideramos normal se consolidó principalmente durante los últimos 2 o 3 siglos, impulsada por preocupaciones sanitarias durante epidemias urbanas y por un cambio cultural profundo que empezó a asociar la proximidad con los cadáveres con enfermedad y peligro, en lugar de con conexión y memoria. Los cementerios, tal como los conocemos, con muros perimetrales y ubicación alejada de las viviendas, son en realidad una institución bastante moderna en la escala completa de la historia humana. Durante la inmensa mayoría del tiempo que los humanos llevan enterrando a sus muertos de forma intencional, la cercanía física era la norma, no la excepción. Y aquí está el dato que probablemente vas a repetir esta misma noche. Los arqueólogos calculan que, en Çatalhöyük, algunas viviendas contenían hasta 62 individuos enterrados bajo un mismo suelo, acumulados a lo largo de generaciones completas de una misma familia. Eso significa que una persona podía nacer, crecer, comer y dormir literalmente sobre generaciones enteras de sus propios ancestros, sin que eso representara ningún tipo de temor o incomodidad. Para nosotros hoy suena perturbador. Para ellos, probablemente era la definición más profunda de sentirse en casa. Así que la próxima vez que visites un cementerio y sientas esa distancia formal entre los vivos y los muertos, recuerda que durante la mayor parte de la historia humana, esa distancia simplemente no existía. Cuéntame en los comentarios, ¿te parece más reconfortante o más perturbador la idea de vivir cerca de tus antepasados fallecidos? Si este dato te sorprendió, dale like y suscríbete, porque cada semana desenterramos una pregunta que nunca te habías hecho, pero que ya no vas a poder dejar de pensar.